Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo para que hablemos de salud. Este es un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule y todos estos capítulos los estamos ligando y pensando específicamente para los chicos de cuarto medio que ya se acercan al futuro profesional para que puedan elegir muy bien su carrera. Hoy nos acompaña Sandra Cruz, ella es profesora de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Maule. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias Sandra, a ti por tu tiempo. Sandra es profesora de lengua de señas, la Escuela de Tecnología Médica que prepara a los primeros profesionales del área en las menciones de imagenología y física médica y en oftalmología y optometría que va a tener el Maule. Ellos son capacitados en lengua de señas. ¿Cómo es eso, Sandra? Explícanos por qué incorporar lenguaje de señas en profesionales de la salud. Bueno, incorporar la lengua de señas es sumamente importante hoy día porque estamos hablando de una gran comunidad, la comunidad sorda, que tiene restringido el acceso a la información, el acceso a la comunicación básicamente, y una comunidad que accede mucho al sistema de salud. Por ende, muchas veces cuando accede a, sea un consultorio, un hospital o a un sistema cualquier sea este de salud, se ve bloqueada su comunicación, digamos, con el personal que los atiende. Es decir, generalmente tienen que pedir por favor a familiares, amigos, por los cuales requieren de su tiempo para ser acompañados hasta esos lugares y poder comunicarse, porque esa es la limitante, la barrera de comunicación finalmente, porque en el sistema de salud no encontramos un profesional que maneje la lengua de señas. Y esto sucede, es muy recurrente, digamos, que se encuentren con una gran cantidad de dificultades en el minuto de entender y comprender cuál es el tratamiento que le están dando. Bueno, primero expresar cuáles son su sintomatología, si es que tienen alguna enfermedad o cuál es su dificultad a la cual llegan al sistema de salud. Y luego, a su vez, recoger la información y entender. Entonces, esto se traduce finalmente en tratamientos inadecuados y una serie de falencias y carencias que llevan a esta comunidad a nuevamente sentirse un poco discriminados y estar en una condición que está lejos de la igualdad finalmente, la cual promovemos hoy en día en el país. Claro, y es que la equidad, la inclusión en la Universidad Católica no es solo de la boca para afuera. Yo soy testigo de que en efecto se hacen grandes avances para generar inclusión real. Y con esta cátedra de lengua de señas, bueno, es un ejemplo. Estamos conversando con Sandra Cruz, ella es profesora de lengua de señas de la carrera de Tecnología Médica de la UCM. Bueno, Sandra, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tipo de cosas han aprendido los chicos de este vocabulario, vale, que es diferente, que es una cosa novedosa que normalmente no estamos acostumbrados a incorporarla a nuestra vida? Bueno, comenzamos este semestre a trabajar. Yo no trabajo sola, yo trabajo en conjunto con una representante, una monitora de la comunidad sorda, que finalmente es ella la que transmite su lengua, que es la lengua de señas. Yo finalmente hago intermediario entre los estudiantes y ella, y vamos creando un poco de conciencia también en los estudiantes para que ellos vean este plus también que tienen de aprender esta lengua, quizá aprender un idioma más, como aprender inglés, francés, en el cual van a tener la oportunidad finalmente el día de mañana en su futuro profesional, por si se encuentran con una persona sorda, ser capaces de ofrecer una buena atención. Y lo que hemos ido incorporando es, bueno, enseñándoles esta lengua que no es solo la parte léxica, vocabulario, sino que tiene varios componentes más que la conforman, y básicamente es ser capaz de comprender y expresar en lengua de señas. ¿Ya? O sea, ser capaz, yo en este caso ellos, de que si se encuentran con un representante de la comunidad sorda, ser capaz de entenderle lo que esta persona, cuáles son sus necesidades o lo que está tratando de comunicar. Y a su vez ser capaz de expresar en lengua de señas
determinadas diálogos, comentarios, etc. Hemos trabajado en vocabulario, la parte comprensiva y expresiva, para llegar finalmente a ser capaces de establecer un diálogo con una persona sorda. Claro, Sandra nos decía al principio que esto puede marcar la diferencia en la atención en salud, porque puede ocasionar un mal diagnóstico cuando el paciente sordo no puede comunicarse adecuadamente. Y recordemos que los tecnólogos médicos son los profesionales encargados de los exámenes diagnósticos, o sea, ellos son clave para que el médico pueda tomar decisiones respecto a un tratamiento. Entonces, una resonancia magnética, un examen en los ojos, allí están los tecnólogos médicos UCM intentando, ¿cierto?, interpretando y pudiendo comunicarse efectivamente con los pacientes. Sandra, ¿cómo crees que esto va a marcar la diferencia cuando ellos ya egresen y sean profesionales que tengan este plus de tener este nuevo idioma? Porque es una lengua más, ¿no? Bueno, sin duda es algo muy significativo. Hoy día hablamos de la inclusión, ¿verdad? Entonces apuntamos con esa mirada a ser cada vez profesionales más integrales. Entonces yo creo que el tener el conocimiento en otra lengua y poder, digamos, atender de buena forma a un representante de la comunidad sorda, finalmente es bastante significativo justamente la temática de poder comprender cuáles son sus sintomatologías, eh, orientar a esa persona en cuál es el diagnóstico adecuado y también tratar de calmar a esa persona, porque también tenemos que ser empáticos, sensibles, pensando que cualquier persona, cualquier ser humano, en el momento que se enferma o tiene alguna dificultad o accede al sistema de salud, va nervioso, va con un, pucha, no sé qué tengo, ¿cómo voy a explicar esto? Entonces, uno aquí también trabajamos lo que es un poco el desarrollo de la empatía, ponerse en el zapato, en este caso, del sordo, que llega a este sistema de salud, que se encuentra con un profesional que es capaz de tranquilizarlo si tiene un manejo de lengua de señas, eh, y poder recibir bien, adecuadamente la información y a la vez transmitir una buena indicación en relación al tratamiento a seguir o a los pasos a seguir, ya sea cualquiera este. ¿Ya? Yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, es lo mismo que uno tiene que ser consciente de que si a mí me mandan, no sé, a la China y no sé el idioma y tengo que recurrir a un sistema de salud eh, y allá tampoco manejan mi idioma, pucha, ¿cómo lo hago? ¿Cómo expreso mi sintomatología, que es lo que siento? O sea, no es solo el expresar lo que me está pasando, sino que también la angustia, todo el componente emocional que significa eso. Entonces, es mucho más que solo saber una lengua, ser empático y tratar de ayudar, ser solidario con un otro. Eh, es mucho más que eso, o sea, es también el dar una buena atención, ser un profesional más completo finalmente. Entonces yo creo que eso es como el plus finalmente, ¿ya? Así es, y eso va en coherencia con el sello de humanización y de respeto por la dignidad humana declarado por la Escuela de Tecnología Médica. Sandra, y el impacto me imagino será alto porque según las cifras oficiales, el 20% de la población en Chile está en situación de discapacidad y eso implica también algún grado de dificultad auditiva, de dificultad en la comunicación. Y quiero que nos cuentes, porque hay un lenguaje de señas chileno, que es el que tú enseñas en tecnología médica. ¿Qué particularidades tiene para que las personas que nos están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales puedan comprender un poco las particularidades de esta forma de comunicación? Bueno, la lengua de señas primero que nada decir que está reconocida del año 2010 en la ley 20.422 acá en Chile en forma oficial, eh, como el medio de comunicación natural de la comunidad sorda. Ya esta es una lengua que tiene, su característica es que es de modalidad gestual, visual y espacial, ya es tridimensional finalmente, y tiene una gramática propia, una estructura propia, que igual no es menor, es bastante compleja. Es
es como aprender cualquier otro idioma finalmente. Entonces, bueno, y es el medio de comunicación que le permite a la comunidad sorda expresarse, acceder a la información, además. Entonces, para ellos es básico y relevante, importante, digamos, encontrarse con un otro que maneje esta lengua y poder, digamos, romper estas barreras que por años, por muchos años, la comunidad sorda ha luchado, digamos, en torno a esto. Si bien es cierto, hay una normativa vigente que hoy día los reconoce a la lengua de señas chilena, eh, igual aún ellos igual tienen una cierta marginación de discriminación por esto, porque no todos manejamos esta lengua. O sea, bueno, obviamente que no todo el mundo sabe todos los idiomas, pero el capacitarse, el aprender, digamos, eh, son pasitos que vamos dando para lo que yo decía anteriormente, es sensibilizarnos con esta comunidad, sensibilizarnos con el otro. Entonces, eso en definitiva. 500.000 personas en Chile aproximadamente utilizan este lenguaje de señas chilena, que es muy similar al sistema de lengua americano, ¿no es verdad? Porque cada país tiene su propio lenguaje. Corrígeme si me equivoco, Sandra. Sí, correcto. Tenemos, la lengua de señas chilena es una, digamos, la lengua de señas no es universal, ¿ya? Es un mito que sea universal. Si bien es cierto, hay cierto vocabulario que ellos manejan, que algunas cosas, conceptos son universales, pero en general no lo es. Digamos, cada país tiene su propia lengua de señas, ¿ya? Y esto es porque es parte de la característica de cualquier lengua, ¿ya? Nosotros también acá, si bien es cierto, hablamos español, por ejemplo, acá en Chile, México, tenemos son hispanos, pero también tenemos modalidades diferentes, vocabulario distinto. Esto pasa exactamente lo mismo con la lengua de señas, ¿ya? Entonces, de hecho, en nuestro propio país varía también, hay variaciones dentro del mismo país a nivel de la zona norte, zona central y zona sur. Es una Claro. característica de todas las lenguas, finalmente, que también la valida como tal, como una lengua. Así es, particularidades siempre habrá. Sandra Cruz, estamos con Sandra Cruz, profesora de lengua de señas de la Escuela de Tecnología Médica de la UCM. Sandra, me imagino que, bueno, tú nos has dicho que los chicos finalizan, digamos, este módulo, esta cátedra, pudiendo comunicarse con otra persona o sorda o que use este lenguaje. ¿Cómo fue el proceso? Primero, ¿cómo inician? Quizás con el vocabulario. Cuéntame un poco el proceso de aprender este lenguaje de señas que has vivido con los estudiantes de tecnología médica. Bueno, como comentaba al inicio, yo no trabajo sola, trabajo con una representante de la comunidad sorda, ¿ya? Ella es quien enseña su propia lengua. Yo soy básicamente el intermediario. Primero partimos un poco con creación de conciencia, de insertarnos en este mundo, esta comunidad distinta, de conocer un poco sus características, sus tradiciones, sus costumbres, y hacer toda esta parte de sensibilización al inicio. Ya los chicos investigan, se adentran en este mundo finalmente. Y luego, de a poco, vamos incorporando un poco de vocabulario de lengua seña, trabajamos con varias dinámicas, juegos, para hacer esto más entretenido, donde vamos incorporando vocabulario y a su vez vamos empezando a estructurar oraciones. Ya les enseñamos a los chicos cómo armar, cómo la estructura de la lengua de señas y cómo ir formando oraciones para poder entablar ciertas comunicaciones básicas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Etcétera. Y así vamos avanzando. O sea, esto es como la misma dinámica, digamos. Vamos aprendiendo, incorporando más vocabulario, incorporando también, desarrollando un poco la expresión faciocorporal, que es un componente importante dentro de la lengua de señas, porque la lengua de señas no es solo el léxico, sino que es mucho más allá. Vamos aprendiendo ciertos clasificadores que se usan en la lengua de señas también, que son parte de la lengua misma.
para ir de a poco y llegando a un vocabulario un poco más técnico, algunas cosas que ellos puedan necesitar al minuto de, en su vida profesional futura, encontrarse con una persona sorda y poder atenderla, digamos, suplir o comprender cuáles son sus necesidades y también orientarla en un determinado tratamiento. Es importante esto que menciona Sandra porque, claro, todas las clases que ven en tecnología médica y en las demás carreras de la salud, si bien hay algunas que son transversales, por ejemplo, comunicación o la misma lengua de señas, están adaptadas a las necesidades de ellos como futuros profesionales. O sea, no es la comunicación o no es el lenguaje de señas por la lengua de señas, sino aprender aquellos términos que ellos van a usar en el futuro. Sandra, clasificadores, ¿cómo es eso? Dijiste que ven unos clasificadores. ¿Cómo funciona eso en palabras bien simples para entenderlo? A ver, lo que pasa es que los clasificadores es un componente que utiliza la lengua de señas, y así como yo explicaba hace un rato que el común de la gente cree que aprender lengua de señas es solo aprender vocabulario, es decir, esto se dice, casa se dice así, escuela se dice así, mesa, así, ta. No, no es solo eso, o sea, eso se lo hemos tratado de Mariela, que es la persona sorda de la comunidad sorda que me acompaña en las clases. Ella ha tratado de explicar a los chicos que de repente yo estoy expresando una idea, un concepto X y está en una situación determinada, un contexto determinado, y la expresión va a mandar, digamos, para que se comprenda ese significado. Porque ese mismo vocabulario o ese mismo concepto yo lo puedo utilizar en otra situación y quiere decir algo totalmente contrario. Sandra, seguimos con Sandra Cruz, profesora de lengua de señas de la Escuela de Tecnología Médica UCM. Cuéntanos de Mariela, que es la persona que está, digamos, mostrándole a los chicos cómo funciona el lenguaje de señas chileno. Bueno, Mariela es una persona sorda, ella ya es una persona adulta. A ver, ¿qué les puedo contar de ella? Ella es una mujer súper trabajadora, luchadora, bien empoderada en el fondo con el tema de su lengua. Mariela fue educada en una educación oralista también, entonces también maneja un poco el lenguaje oral. Sin embargo, ha deambulado entre las dos comunidades, conoce muy bien, digamos, nuestras características de la comunidad oyente y también, obviamente, de su propia comunidad con la cual ella finalmente se identifica y donde se siente más cómoda, donde se siente más plena. ¿Ya? Ella también trabaja apoyando a niños pequeños, a sordos pequeños que están en el sistema regular de educación. Allá los apoya, digamos, es un modelo a seguir, en tanto en el desarrollo de la lengua. Hoy día la mayoría de los niños está incluido los niños sordos están incluidos en el sistema común de enseñanza, por lo tanto de repente se encuentran como un poco solos, aislados de su comunidad. Entonces, tener un referente adulto, digamos, su propia comunidad es muy importante. Mariela, en el fondo, cumple en otro aspecto ese rol, ¿ya? Ella es bastante empoderada en su lengua. Y sin duda que, bueno, ha retroalimentado y ha hecho aprender muchísimo a los estudiantes. Sandra, muchas gracias por este espacio que nos has dado de contar cómo es que los estudiantes de tecnología médica han aprendido el lenguaje de señas. Ok, gracias a ustedes. Nosotros nos veremos en un próximo capítulo. Los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como @faxa_UCM para que se enteren de todas estas novedades en materia curricular, ¿cierto? Para generar profesionales de la salud mucho más inclusivos, mucho más empáticos y preparados para los nuevos desafíos. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias por vernos y compartan este video con más chicos que pueden estar interesados en estudiar tecnología médica. Será hasta la próxima.